Buenas tardes, mi nombre es Aidet Barrientos. Yo trabajo en el Laboratorio de Ecología Urbana de la Universidad Estatal a Distancia y también estoy a cargo de la maestría en manejo de recursos naturales. La presentación que les voy a hacer hoy es sobre la biodiversidad y conservación en ecosistemas urbanos, con especial énfasis en especies introducidas. Para empezar, los ecosistemas urbanos debemos estar conscientes de que actualmente es el principal lugar en donde vivimos los humanos. Entre el 70 y el 90% de las personas de todo el mundo viven en ciudades y sin embargo no se les presta la atención debida ni se analiza toda la relación que tenemos con los otros seres vivos y con el ambiente en estos sitios. Los ecosistemas urbanos, para empezar, son ambientes altamente alterados. ¿Por qué? Porque sufrieron una remoción de la cobertura vegetal y del suelo en muchas ocasiones completamente, del 100%. Y posterior a esta remoción se hizo una impermeabilización del suelo y la construcción de edificios con una tendencia expansiva, ¿verdad? Además, estas ciudades cada vez se hacen más grandes. Estos elementos provocan unos cambios abióticos importantes, como son diferencias en la temperatura, la humedad y la iluminación y la cantidad y calidad del viento que circula en esos lugares, sobre todo si se compara con lo que había originalmente en esos sitios, con el ecosistema original. Además, los ecosistemas urbanos se caracterizan por un gran consumo de recursos y una gran producción de desechos. Con esto me refiero a cosas como el agua y los alimentos, ¿verdad? Que van a requerir un sistema muy complejo de transporte. Entonces, hay un sistema para transportar el agua y repartirla, trayéndola de otros ecosistemas, lo mismo que los alimentos. Y por otro lado, también hay una serie de sistemas de transporte para llevar todas las aguas hervidas, tratarlas y también los desechos sólidos. Estos elementos provocan cambios muy importantes en el ecosistema, que concentrándonos en la parte biótica, podemos decir que van a favorecer especies, primero que pueden tolerar la presencia humana, o sea que no se asustan con tanta facilidad, y el ruido de los automóviles. Además, que requieren un ambiente abierto, especies que estaban acostumbradas o que necesitan un ambiente de penumbra dentro de un bosque, pues no se favorecen con este tipo de cambios. También son especies que se alimentan de los desechos de los humanos o que bien aprenden a pedirle comida a los humanos y utilizan las construcciones para establecer sus nidos y madrigueras. Con esto me refiero tanto a los cielos rasos, los techos, las casas de madera, de paredes dobles, ¿verdad? Todos estos edificaciones que nosotros construimos crean algunos nichos que los pueden aprovechar algunas especies más que otras. ¿Cuál es el problema a la hora de restablecer la vegetación en estos sitios donde fue removida la vegetación por completo? Bueno, lo primero es que al introducir las especies o volver a restablecer este paisaje natural o vegetal o biótico, más bien dicho, encontramos que la mayor parte de las especies que se introducen se hace por fines ornamentales. Es decir, que se siembran por su belleza o por su facilidad de propagación o porque se encuentran con facilidad en los invernaderos, pero no necesariamente por la función que tienen en el ecosistema. Entonces, con mucha frecuencia se plantan especies vegetales que no van a
a permitir establecer un ciclo con el resto de los animales. O sea, no forman parte de la cadena trófica de las especies de animales que están en ese ecosistema, bueno, que rodean ese ecosistema, porque obviamente ya fueron desplazados. En ningún momento hay estudios técnicos que consideran los gremios de alimentación y por eso las personas plantan pues lo que les parece más adecuado, más bonito. También hay una gran cantidad de introducción de especies exóticas como mascotas, que posteriormente pues la gente a veces se aburre de tenerlas o simplemente el animal se escapa y logran establecer poblaciones grandes. Por otra parte, también se hacen importaciones de turba, tierra, sustratos de muchos tipos, de otras partes, de otros ecosistemas y de otras partes del mundo, lo cual acarrea bacterias, hongos, animales, semillas dentro de ese material y pueden establecerse. Okay. Por otra parte, en algunas ocasiones, también en las ciudades también se siembran algunas plantas, algunas frutas o verduras, digamos en los huertos urbanos, pero generalmente estas son especies introducidas que no aportan lo mismo que pueden aportar las especies nativas al ecosistema natural original. Y finalmente, otro de los problemas que tenemos al restablecer la capa biótica en las ciudades es que muchos de los materiales, equipo, casi cualquier cosa que importamos no es revisada con el cuidado necesario y entonces hay muchos animales, plantas, semillitas, polen, bacterias, etcétera, que vienen dentro de esas importaciones. Me refiero específicamente, digamos, a las importaciones de cerámica, a las importaciones de vehículos usados principalmente, cualquier tipo de equipo o material que estuvo a la intemperie en el país de origen. Este tipo de materiales al ingresar al país no siempre se les hace la cuarentena necesaria ni se les hace la desinfección que se necesita y entonces introducen especies nuevas. ¿Cómo podemos proteger la biodiversidad nativa? Bueno, necesitamos mejorar la planificación urbana, mejorar controles, que pueden ser simplemente orden y limpieza a la hora de manipular el material que se importa, que se trae de otros ambientes, desinfección de embarques y sobre todo la educación al público. Tanto sobre la importancia de las especies introducidas como el cuidado de mascotas, y en esta educación ambiental se les debe brindar soluciones a las personas y no solo una concientización, porque muchas veces las personas son conscientes, pero no saben qué hacer con el problema de que la mascota se le escapó, por ejemplo, ¿verdad? Aquí voy a mencionar brevemente dos casos de estudio que realizamos nosotros, uno en aves y otro con plantas. La paloma de Castilla es una especie que fue introducida a finales, bueno, probablemente en el siglo XVIII o a principios del siglo XIX, ¿verdad? Originalmente ellas son granívoras y viven en acantilados, en zonas abiertas, muy rocosas. Vean que un acantilado podría asemejarse a un edificio, ¿verdad? Entonces ellas se adaptaron muy bien a los ambientes urbanos. Nosotros hicimos el estudio en 8 parques de San José y los dividimos en parques que tenían venta de alimento para aves y parques que no tenían venta para alimento para aves. Allí realizamos 7 visitas a cada parque y consultamos a las personas, hicimos entrevistas a 161 personas que alimentaban activamente a las palomas y 90 que no las alimentaban.
Entonces analizamos el efecto de las ventas de alimento para palomas y la percepción de las personas sobre el problema. Encontramos que la paloma de Castilla se alimenta actualmente en las ciudades de San José principalmente de lo que los humanos les dan. Casi no se alimentan de granos que están en la naturaleza. También encontramos que las mujeres las alimentan tanto por empatía como por diversión y por tradición. Tradición se refiere a que su mamá los traía, les enseñaba a alimentar a las aves y entonces les parece bonito traer a sus hijos y alimentar a las aves, ¿verdad? Los hombres, por el contrario, generalmente las alimentan simplemente por empatía con los animales. También encontramos que las personas prefieren darles granos crudos si los venden cerca. El problema de esto es que las ventas que están cerca son de ventas informales, ¿verdad? Son vendedores informales con las consecuencias que esto puede traer y además que casi se les da únicamente maíz, lo cual les da una dieta muy deficiente. Por otra parte, si no hay ventas cercanas, entonces la gente les da alimento de sus propios alimentos, que para nosotros están bien esos alimentos, pero no para las aves. Y entonces se producen otros problemas como el hígado graso, y además aprenden a conseguir el alimento casi sin volar y no hacen ejercicio. Entonces tenemos a palomas con un estado de salud malo. También encontramos que las personas que alimentan a las palomas no las ven como un problema, no las ven como una plaga y para problemas de control ellos prefieren que solo se haga con anticonceptivos, o sea que no puedan tener bebés. Por otra parte, los que no alimentan a las aves sí las ven como una plaga y están más dispuestos a aceptar otras medidas de control, como incluyendo la remoción de nidos. Entonces, como conclusión de este pequeño estudio, ¿verdad? Podemos ver que es importante identificar cuáles son los problemas biológicos. Conocer la percepción de las personas, porque esto nos permite orientar mejor las medidas de control y de manejo, y realizar luego análisis y estudios que nos permitan verificar si las medidas de control y de manejo han sido eficientes. Por otra parte, cambiando a la parte vegetal, vamos a ver lo que son los parques urbanos y las especies introducidas. Nosotros analizamos, bueno, los parques urbanos tienen una importancia en el ecosistema urbano, ya que pueden ser elementos de conectividad con los márgenes de ríos que aún guardan un poco del ecosistema original de las ciudades. Por otra parte, bueno, obviamente los parques tienen la función de distracción y de cohesión social de las personas. Nosotros estudiamos 28 parques en Heredia y 26 márgenes de río. También vimos, analizamos únicamente los árboles que tenían más de 5 centímetros de edad y analizamos la abundancia, diversidad, considerando especies nativas contra especies introducidas. ¿Qué fue lo que encontramos? Bueno, encontramos que en el 80% de los parques dominan las especies exóticas, que más del 53% de las especies y el 62% de los especímenes son exóticos. En los ríos encontramos una situación un poco diferente. El porcentaje de especies y especímenes exóticos se correlaciona
negativamente con la altitud, o sea que a más altitud, menos especies exóticas, y que únicamente el 12% de las especies son exóticas. Sin embargo, los ríos tenían otro problema, que era la destrucción, la destrucción de la vegetación de los márgenes a pesar de la protección legal. Principalmente se da por agricultura, o sea que cerca de los márgenes quitan la vegetación para sembrar, para poner plantaciones. ¿Qué obtenemos, qué concluimos de esto? Bueno, que se requiere mejorar la planificación urbana, mejorar los controles, que los ríos pueden servir, los márgenes de los ríos pueden servir como semilla para ampliar las zonas verdes y como conectividad en los ecosistemas urbanos. Y también que se requiere mejorar las opciones de compra de plantas para los habitantes de lugares urbanos, ya que de 348 viveros que hay en el país, solamente 23 trabajan con especies maderables para la restauración, o sea, con especies nativas en particular. Entonces, como ven, hay una desproporción y la gente tiene más facilidad de conseguir las especies introducidas, ornamentales, generalmente más vistosas, pero con muy poco aporte a la naturaleza original de los sitios. Entonces, con estos dos ejemplos que les puse, lo que quería mostrarles es que para conservar mejor la biodiversidad de las zonas urbanas, tratando de volver a construir el paisaje natural lo más posiblemente parecido al original, no es tan fácil como simplemente sembrar y plantar las especies originales, sino que se requiere también capacitar a las personas, entender qué es lo que están pensando y ver cómo se puede mejorar la educación ambiental que se les da y no solamente con instrucciones, sino con participación y con soluciones, de manera que las personas puedan sentirse a gusto con las medidas de control. Por ejemplo, si se establece un sistema de control de las palomas, que sea eliminándolas, la población se va a poner en contra de esa solución porque ellos sienten empatía, lo ven como una forma barata de distracción. Entonces, y sienten pena por los animalitos. Entonces, una medida de esas no sería bien aceptada. También con la parte de las plantas vemos que es necesario mejorar la capacidad de los viveros de brindar especies nativas y asesorar a los, y asesorar a los compradores de plantas para que utilicen plantas que puedan brindar una mejor fuente de alimento para aves y otros animales nativos de la zona. Muchísimas gracias.